Durante los días que siguieron, el vehículo fue examinado en el garaje de la Casa Blanca por varias personas. Pero un buen día, el objeto de observación cambió. Al examinar los registros del garaje de la Casa Blanca, notamos algo muy interesante. En la noche del 24 de noviembre de 1963 y durante todo el día del 25 de noviembre, no está registrado que haya entrado ni una sola persona al garaje de la Casa Blanca, ni que alguien haya tenido contacto con la limusina. Si bien siempre fueron negados, los rumores que por entonces circulaban eran que el vehículo presidencial había sido llevado secretamente desde Washington por avión a la Ford Motor Company en Dearborn, Michigan, a fin de cambiarle el parabrisas roto. Está muy claro que el único medio que se pudo haber utilizado para transportar la limusina desde Washington, D.C. hasta la planta en Dearborn era un avión. Existen varios aeropuertos en el área de Detroit. Habría sido muy fácil transportar la limusina de manera encubierta a su destino final, que era la planta Rouge de la Ford Motor Company. El fallecido George Whitaker, padre, quien aparece aquí junto a su esposa, fue empleado de por vida en Ford y tenía un puesto de gerencia en la planta Rouge. En la mañana del 25 de noviembre se enfrentó a una impresionante visión cuando llegó al trabajo. Quedó impresionado cuando llegó al edificio B, donde existía por entonces un garaje. Allí vio la limusina en la que habían asesinado al presidente John F. Kennedy. El interior de la limusina había sido vaciado por completo y habían retirado el cristal del parabrisas. Entonces fue al laboratorio, donde él se encargaba del laminado, pero encontró la puerta cerrada. Cuando tocó para entrar, alguien le abrió y dos de sus subordinados estaban adentro, con el cristal que le habían quitado al vehículo. Ellos habían recibido la orden de retirar el cristal y de usarlo como modelo para hacer un parabrisas nuevo. Pero lo que realmente fascinó a George Whitaker fue algo que discutió después con su familia, pero con nadie más, hasta que lo habló conmigo. Y fue que vio un agujero en el cristal del parabrisas. Era un agujero limpio y perfecto que atravesaba el vidrio desde adelante y la parte de adentro del vidrio estaba fragmentada. El señor Whitaker tenía 30 años de experiencia trabajando con vidrio y había visto muchas pruebas, incluyendo las que se realizan con armas de fuego. Él explicó que el agujero se encontraba en el mismo sitio en que Charles Taylor Jr. del Servicio Secreto había señalado en su informe. Y por supuesto, sin saber que alguien lo había notado antes que él. Pero además, estaba absolutamente convencido de que el disparo tuvo que alcanzar la limusina de Kennedy por delante. Así quedaba indicado que, con toda seguridad, alguien había disparado desde el frente, apuntando hacia la cabeza de Kennedy. Le pregunté qué habían hecho con el parabrisas original, y él me dijo, lo desechamos. Entonces le pregunté si lo habían destruido, y me dijo, así es, recibimos órdenes de destruir el parabrisas por completo. Después de la muerte de George Whitaker en el año 2001, se encontró este escrito entre sus posesiones. Así quedó reafirmado para las generaciones futuras exactamente lo que él había dicho a Doug Weldon 8 años antes. Este documento fue descubierto, y eso fue para mí la comprobación definitiva de que lo que él me había dicho ese día de agosto de 1993 era la verdad sobre los hechos ocurridos. Una de las pistas sueltas más significativas sobre el asesinato, que apuntaba tanto a una conspiración como a un encubrimiento premeditado, se guarda aquí. Las fotografías originales de la autopsia de Kennedy, tomadas en el Hospital Bethesda en la noche de su muerte, siempre han sido utilizadas para soportar la teoría de que un solo hombre mató al presidente. He visto muchas veces las fotografías de la autopsia que están en el Archivo Nacional. De hecho, he estado ahí 9 veces. Cuando se mostraron las fotografías de la parte posterior de la cabeza a 16 médicos del Hospital Parkland, los 16 coincidieron al decir que no reconocían esa fotografía como la que habían visto en la sala de emergencias del Hospital Parkland. ¿Y cuántas personas reconocieron la imagen como válida? 0. Cuando yo fui a los archivos a mirar aquellas fotografías de la parte trasera de la cabeza, había un par de ellas disponibles. Utilicé el proyector para mirarlas
Y lo que vi me resultó impresionante. Toda esta área de la cabeza, el área posterior, tenía el cabello erizado y parecía haber sido encolado a un plano particular del espacio. La imagen era bidimensional. El resto de la fotografía, en cambio, era tridimensional, y el efecto 3D ocurre, por supuesto, en todos los demás pares de fotografías. Así que aquello era algo único. El área posterior de la cabeza con el cabello erizado parecía un objeto bidimensional. Como dije, parecía encolado a una sola posición en el espacio sobre un plano. Era algo sumamente bizarro. ¿Qué significa esto? Que la fotografía fue manipulada. Hay un efecto tridimensional en toda la imagen, excepto en el lugar donde está la herida, ya que esta fue agregada posteriormente. Así que básicamente tomaron la parte en que se encontraba la herida y utilizaron una técnica especial para insertar la misma imagen en cada una de las fotografías de la parte posterior de la cabeza. Así parecería que allí no se había hecho ningún daño. Cuando se encuentra un agujero grande en la parte posterior de la cabeza, eso señala que se ha recibido un disparo por el frente. Oswald no pudo haber sido el responsable. Ante la evidencia de aquellas fotografías, los conspiradores se vieron entre la espada y la pared, así que tenían que ocultar de alguna manera aquel gran agujero en la parte posterior de la cabeza. Y la razón es que este habría acabado con las dudas acerca del disparo desde el frente, así como con la teoría de un único asesino. Un impresionante testimonio relacionado con las fotografías de la autopsia salió por primera vez a la luz gracias a un fotógrafo veterano de la Segunda Guerra Mundial, Joe O'Donnell. Trabajó para el Departamento de Estado y luego para la Agencia de Información de Estados Unidos por un total de 23 años. Sirvió de manera excelsa durante el gobierno de 6 presidentes distintos y la muerte de Kennedy representó un duro golpe para él. Él fue un gran hombre, de veras que lo fue, y detesto tener que admitirlo, pero la verdad es que yo de veras lo amé. Esa es la verdad. Fue una persona maravillosa. El fallecido Robert Knudsen fue un colega cercano de Joe durante muchos años. Fue fotógrafo de la Armada y agregado permanente en la Casa Blanca. Él no tenía muchos amigos, al menos no en la prensa. Ellos lo envidiaban, pero aún así era una excelente persona. Yo siempre me llevé muy bien con él. La noche del asesinato de Kennedy, Robert Knudsen nunca llegó a su casa. Regresó a su familia luego de 3 días profundamente perturbado. Les dijo que había tomado muchas fotografías del cadáver del presidente en la morgue de Bethesda y que esa había sido la tarea más difícil que hubiera realizado jamás. Dijo que el servicio secreto había mantenido el control sobre todos sus rollos de película. Unos cuantos días después del asesinato, yo estuve en la Casa Blanca, en la sala de prensa, y Knudsen se me acercó y me dijo, Joe, tengo algo que mostrarte. Así que me dirigí con él a su sala de trabajo, donde él sacó un sobre y me mostró unas 12 fotografías de 13 por 18 centímetros, todas ellas del presidente. Se le veía de frente y de espaldas, y se le veía en la frente una herida de 1 centímetro más o menos. Asimismo, en la parte posterior de la cabeza se veía un enorme agujero del tamaño de una toronja. 1 o 2 días más tarde, él me dijo, Joe, ¿tienes un momento para mí? Claro, le dije. Y él me dijo, quiero mostrarte una cosa. ¿Recuerdas las fotografías que te mostré el otro día? Pues estas son las mismas, solo que han sido alteradas levemente. Le pregunté qué quería decir con eso y él me dijo, ven y te mostraré. Entonces sacó la primera de ellas y yo comenté, mira, ya no hay herida aquí. Y él respondió, claro, es que la taparon. Luego observamos la parte de atrás de la cabeza y vimos que la herida había sido cuidadosamente tapada. ¿Quién hizo eso?, le dije. Y él me dijo, solo sé que yo no fui. Y yo le dije, bien, pues no digo que haya sido tú, pero estoy sorprendido. No existe registro alguno que indique que Robert Knudsen haya participado en la autopsia de Kennedy. Sin embargo, él tenía en su poder una serie de fotografías que habían sido claramente alteradas a fin de ocultar el disparo que le había llegado por el frente. Aquellas fotografías siempre estuvieron en manos del servicio secreto. Quienquiera que las haya cambiado o modificado tuvo que ser alguien del gobierno, o bien tuvo que tener la aprobación del gobierno para hacerlo. Sin duda que no podemos imaginar que lo haya hecho la mafia, por ejemplo, o que lo hayan hecho los soviéticos. Eso habría sido simplemente imposible. Tuvo que haber sido alguien autorizado por el gobierno. El gobierno sigue intrigado por la discrepancia que hay entre las heridas que muestran las fotografías de la autopsia y lo que realmente vieron los médicos de Dallas. A finales de los 70, el Comité Selecto de la Casa Blanca comenzó a hacer una inspección de diversos asesinatos. Ellos examinaron las evidencias del asesinato de Kennedy y una de las cosas más perturbadoras es que justo después de haber recibido los disparos, Kennedy fue puesto en manos de un equipo de médicos. Tales médicos afirmaron que el presidente tenía un disparo en la parte de atrás de la cabeza.
Pero el comité que examinaba los asesinatos trataba de establecer que Oswald había sido el culpable. Si el disparo hubiese entrado por la parte posterior de la cabeza y salido por el frente, toda la evidencia de primera mano habría tenido que ser falsa. Así que el comité informó que había rechazado el veredicto de los médicos de Dallas. Estos se habían equivocado en todo, ya que el comité tenía entonces mejores testigos, es decir, las personas que habían estado allí en la morgue durante la autopsia. Ellos dijeron que de los 25 testigos entrevistados, todos corroboraron lo que se veía en las fotografías de la autopsia. Corroboraron que la herida estaba aquí arriba, pero ninguno de ellos estuvo de acuerdo con que había una herida aquí atrás. No existen evidencias médicas de que el presidente Kennedy haya sido avaliado desde el frente a la derecha. Sin embargo, no nos dejaron ver las entrevistas ni los documentos que habían producido los expertos. De hecho, se habían declarado confidenciales hasta el año 2028. Cuando los documentos fueron revelados a mediados de la década de los 90, sorpresa, los testigos de la autopsia que habían sido entrevistados por el Comité Selecto de la Casa Blanca dijeron lo mismo que habían dicho los médicos de Dallas. Dijeron que la herida de la cabeza se encontraba aquí atrás e hicieron un diagrama mostrando la herida de la cabeza aquí. Se hizo muy evidente que el comité acababa de entrevistar a aquellas personas, suprimieron sus testimonios y distorsionaron sus palabras en el informe. El panel patológico forense afirma simplemente que si realmente le dispararon desde el frente a la derecha, el disparo no dio en el blanco. Los médicos que supuestamente tenían que evaluar las evidencias para el comité encargado de la investigación de asesinatos nunca vieron las entrevistas reprimidas, en las que los médicos de Dallas y los testigos de la morgue afirmaron haber visto un agujero en la parte posterior de la cabeza. Fue una situación absolutamente abominable. Fue quizás la acción más deshonesta que se haya tomado jamás, y al parecer se tomó con la idea de mantener a Oswald en el centro de la atención.